Esclarecimiento. Se aplicarán en cuanto fuere pertinente las disposiciones relativas a la prueba pericial o a la de reconocimiento judicial. El artículo 364 del Código Procesal Civil le habilita a las partes o al juez para que puedan solicitar el diligenciamiento de todo lo que se menciona en el marco del artículo 364 del Código Procesal Civil, a los efectos de qué, a los efectos del esclarecimiento de los hechos en el marco de la sustanciación del proceso. ¿Para qué? Para que por medio del diligenciamiento de estas reproducciones y exámenes que el 364 habilita, se pueda llegar a una sentencia definitiva justa. El alcance de este artículo 364 nos habla de ejecución de planos, calcos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas u otras de objetos, documentos, lugares o sonidos. Podrá igualmente ordenar la reconstrucción de hechos y los exámenes científicos necesarios para su esclarecimiento. El alcance del artículo 364 implica un amplio espectro de operaciones técnicas que las partes o que el magistrado puede solicitar o que se puede acudir a ese tecnicismo, a los efectos de qué, a los efectos de esclarecer los hechos en el marco del proceso. Incluso el artículo 364, cuando nos habla de reconstrucción de hechos, nos sumerge un poquito en lo que tiene que ver el proceso penal, porque en el proceso penal es clásico y de vital importancia la reconstrucción de hechos que se suele hacer. Sin embargo, en el fuero civil no es tan común, pero eso no implica que se pueda solicitar que se realicen reconstrucciones de hechos. Ahora, las pruebas mencionadas en el artículo 364 se tienen que realizar durante el proceso, entiéndase, durante la etapa probatoria, y puede ser a pedido de parte o de oficio. Ustedes saben que si decimos a pedido de parte, implica que sea actor, actores o demandado o demandados, o puede ser de oficio por su señoría, por el magistrado, a los efectos de qué, a los efectos de poder esclarecer los hechos que se están sustanciando en el marco del proceso. Artículo 365. Fernando, ¿puedes leer, por favor? Sí, profe. Resistencia a las partes. Si para la realización de las reproducciones y exámenes a que se refiere el artículo anterior fuere menester la colaboración material de una de las partes y ésta se negare a suministrarla, el juez le intimará a que la preste. Si a pesar de ello mantuviere su resistencia, el juez dispondrá se deje sin efecto la diligencia, pudiendo considerar la negativa infundada a colaborar en la prueba como una presunción en su contra. Básicamente acá lo que estamos teniendo es la resistencia de una de las partes. Una de las partes debe proporcionar material para que se pueda realizar por medio del amplio espectro técnico de acuerdo a lo que se solicitó. Puede ser una pericia, puede ser una reproducción de videos, puede ser una reproducción de sonidos, cada uno de acuerdo al caso que se está suscitando. Si una de las partes posee material, ¿para qué? Para que por medio de ese material que esta parte posee, se tenga que someter al conocimiento técnico, ya sea de una persona física o de instituciones, a los efectos de que, a los efectos de que se pueda estudiar ese material. Y si esa parte se resiste, ojo con lo que dice el artículo 365. Si para la realización de las reproducciones y exámenes a que se refiere el artículo anterior fuere menester la colaboración material de una de las partes y ésta se negara a suministrarla, el juez le intimará a que la preste.
Si a pesar de ello mantuviere su resistencia, el juez dispondrá se deje sin efecto la diligencia, pudiendo considerar la negativa infundada a colaborar en la prueba como una presunción en su contra. El juez le solicita a la parte que posee el material que suministre ese material para que se pueda someter al estudio científico o técnico. Si la parte se resiste, el juez le intima bajo apercibimiento de que si no colabora, será una presunción judicial en su contra. Pero hasta ahí puede llegar su señoría. No puede ir a secuestrar ese material, no puede ir a allanar el domicilio para sustraer ese material, no puede. El artículo es restringido en el sentido de que le intima a que colabore bajo apercibimiento de que si no colabora, entonces se elaborará una presunción judicial en su contra por la falta de colaboración de este con relación a prestar el material que se necesita. ¿Para qué? Que se necesita para someter probablemente a un estudio técnico científico y que nos lleve a esclarecer lo que se está sustanciando en el marco del proceso. Artículo 366. Agostina, ¿puedes leer, por favor? Gastos de la Los gastos de diligencia se toman en cuenta del que ha pedido o a cargo de ambas partes si hubiere sido ordenada de oficio. El diligenciamiento de las pruebas de reproducción y exámenes en virtud al artículo 364 puede ser peticionada por las partes o puede ser peticionada de oficio. Obviamente, si una de las partes es la que solicita en virtud a la regla general, dice claramente el 366, los gastos que demande la diligencia serán de cuenta del que la ha pedido o a cargo de ambas partes si hubiere sido ordenada de oficio. Si fue ordenada de oficio por su señoría, ambas partes se harán cargo del diligenciamiento y de los gastos de esa prueba. Si una de las partes fue la que solicitó, perfecto, esa es la parte que se hace cargo de poder de abonar los gastos correspondientes, sin perjuicio de que si la parte que solicitó el diligenciamiento de esa prueba sale vencedora, puede después repetir lo pagado y cobrarle a la parte que ha perdido en el marco del proceso. Siempre y cuando las costas hayan salido a la perdidosa, entonces, por lo tanto, el que incurrió en el gasto de esa diligencia, de esa prueba, ganó el juicio, las costas quedaron a la perdidosa, entonces ahí podrá repetir lo pagado y podrá recuperar esos gastos en que incurrió. Pero la regla general es que el que solicita el diligenciamiento de la prueba debe hacerse cargo de los gastos, a no ser que sea de oficio peticionado por el juez. En ese caso, ambas partes se harán cargo, sin perjuicio, como les digo, de que cualquiera de ellas que haya salido victoriosa pueda repetir y recuperar y realizar el reembolso de esos gastos en que incurrió. Artículo 367. Aquí comenzamos el reconocimiento judicial. A ver, César, ¿puedes leer, por favor? Artículo 367. Procedencia. El juez podrá ordenar a petición de parte o de oficio el reconocimiento de lugares o cosas. Al decretar la medida determinará su objeto, así como el lugar, fecha y hora en que se realizará. El reconocimiento judicial, ¿qué implica? Implica la comprobación personal que realiza el juez. El juez se constituye y reconoce a través de sus sentidos situaciones, objetos u hechos que necesitan ser corroborados por él mismo a través de sus sentidos. El reconocimiento judicial es una potestad judicial. El juez es el que debe constituirse a realizar ese reconocimiento judicial. El juez debe ordenar la prueba. ¿Y qué debe determinar? Debe determinar el objeto, debe determinar el lugar, la fecha, hora en la que se llevará a cabo la diligencia, a fin de que las
partes puedan participar de ese reconocimiento judicial y ejecutar el pertinente control del reconocimiento judicial que se va a realizar. Si el órgano judicial, chicos, es colegiado, ¿qué significa? Que si estamos en Cámara de Apelaciones, el colegiado debe constituirse a realizar el reconocimiento judicial. Si estamos en primera instancia, es el juez de primera instancia el que debe constituirse a realizar la prueba de reconocimiento judicial. Absolutamente todo lo que pasa en ese reconocimiento judicial queda labrado en acta, porque siempre, ya sea el Tribunal de Apelaciones en pleno que se constituye en el reconocimiento judicial, como el juez de primera instancia que se constituye al reconocimiento judicial, ellos van acompañados del actuario judicial. Ustedes saben que es el depositario de la fe en el marco de la secretaría del juzgado. Y se labra todo en acta, en el sentido de que todo lo que está aconteciendo queda en acta. ¿Cuál es la importancia de este reconocimiento judicial? El reconocimiento judicial es importante, ¿por qué? Porque tiene como finalidad formar la convicción del juez. Su experiencia personal es de vital importancia para que él pueda tener una apreciación a través del principio de inmediación, pueda percibir a través de su sentido diferentes situaciones o pueda corroborar hechos u objetos personalmente, bajo su potestad, a los efectos de que pueda crear convicciones. ¿Para qué? Para dictar una sentencia definitiva justa. ¿Y para qué? Por medio de este reconocimiento judicial, él puede valorar o puede desmeritar incluso otras pruebas que se han sustanciado en el marco del proceso. Entonces, es de vital importancia el reconocimiento a los efectos de que es una potestad, a los efectos de que el juez realiza una percepción personal de la situación y que tiene que ver con acudir a un lugar o acudir a evaluar una cosa u objeto a los efectos de que se pueda crear o armar convicciones y desmeritar, como les dije, incluso otros tipos de pruebas que ya se hayan sustanciado en el marco del proceso. Artículo 368, María Soledad, ¿puedes leer, por favor? Sí, profe. Artículo 368. Asistencia de las partes y otras personas. El juez podrá ordenar, a petición de parte o de oficio, que personas expertas asistan al acto de reconocimiento, las cuales podrán formular verbalmente sus observaciones. Cumplido el procedimiento, se levantará acta en que conste la realización de la diligencia, las observaciones hechas y los detalles de la misma. Si el juez lo estimara oportuno, dejará constancia de sus apreciaciones personales. El artículo 368 habilita a la asistencia de las partes y de otras personas en el marco del reconocimiento judicial. Y dice, el juez podrá ordenar a petición de parte o de oficio que personas expertas asistan al acto de reconocimiento, las cuales podrán formular verbalmente sus observaciones. Cumplido el procedimiento, se levantará acta en que conste la realización de la diligencia, las observaciones hechas y los detalles de la misma. Si el juez lo estimare oportuno, dejará constancia de sus apreciaciones personales. Durante el reconocimiento judicial pueden constituirse las partes, obviamente con sus respectivos representantes, como así también las personas que su señoría solicite a los efectos de que, a los efectos de que puedan acompañar ese reconocimiento, porque quizás el juez necesita de opiniones técnicas, de opiniones científicas que puedan colaborar con la convicción que él va a tener de esa situación o de ese objeto que ellos van a ir a reconocer judicialmente. El pedido, o sea, las personas que pueden acompañar, obviamente tienen que ser personas técnicas, pueden ser peritos, técnicos, personas que
tengan o que gocen de un conocimiento científico o técnico especial distinto al que posee el juez, a los efectos de que pueda colaborar con el conocimiento que ellos tienen. ¿Para qué? Para que el juez pueda formar esa convicción que estamos necesitando. Todo queda labrado en acta. Dice aquí, si el juez lo estimare oportuno, dejará constancia de sus apreciaciones personales. Estas apreciaciones personales, de las que puede dejarse constancia en el acta que se va a labrar, deben ser de tal naturaleza que no configuren un prejuzgamiento. Consecuentemente, estas opiniones que el magistrado puede dejar que quede constancia en acta, simplemente deben ser objetivas, porque no puede fundar una opinión que pueda prejuzgar. ¿Por qué? Porque obviamente será objetado por una de las partes. Entonces, es importante de que se constituya la opinión del magistrado si es que lo desea, pero ojo que debe ser una opinión objetiva con relación a lo visualizado, con relación a lo constatado, pero que no caiga en un prejuzgamiento. ¿Prejuzgamiento con relación a qué? Prejuzgamiento con el sentido de la sentencia que podría dictar una vez que cierre el periodo probatorio, terminen los alegatos y se llame autos para sentencia. Artículo 369. María Julia, ¿puedes leer, por favor? Sí, reconocimiento de personas. El juez podrá disponer también del reconocimiento de personas, con el objeto de comprobar la existencia de un signo exterior y visible. Tal reconocimiento se hará sin ninguna violencia física o moral, debiendo el juez tomar las disposiciones necesarias para el efecto. En caso de negativa infundada de la parte a colaborar con la prueba, regirá lo dispuesto en el artículo 365. Lo dispuesto en el artículo 365, anoten ahí, habla de presunción en su contra. Artículo 365, presunción en su contra. ¿Qué nos dice el artículo 369? Reconocimiento de personas. El juez podrá disponer también el reconocimiento de personas. Nosotros acá estamos hablando del reconocimiento judicial. El reconocimiento judicial no solamente puede ser de lugares o de cosas, también puede ser de personas. Dice claramente, el juez podrá disponer también el reconocimiento de personas, con el objeto de comprobar la existencia de un signo exterior y visible. Tal reconocimiento se hará sin ninguna violencia física o moral, debiendo el juez tomar las disposiciones necesarias para el efecto. En caso de negativa infundada de la parte a colaborar con la prueba, regirá lo dispuesto en el artículo 365. Lo que ocurre en el marco del artículo 369 es lo que se llama inspectio corporis. La norma se refiere al reconocimiento que puede tener lugar en la persona de una de las partes con relación a signos visibles y exteriores. Por eso estamos hablando del reconocimiento de personas. Este reconocimiento de personas se haya condicionado. ¿Condicionado a qué? A la comprobación de la existencia de un signo exterior y visible, como así también a la aceptación por parte del requerido. Es de vital importancia esa aceptación de la persona. ¿Para qué? Para que pueda ser sometida a el reconocimiento de persona. No se puede ejercer ningún tipo de violencia o intimidación física o moral a los efectos de que de obtener la aprobación de esa persona para someterse a ese reconocimiento judicial. También nos habla el artículo 369 de la negativa a colaborar, en el sentido de que si es infundada, obviamente, la negativa a colaborar, el juez, sin efecto, le intimará a la parte, le intimará que a decir, si usted no me fundamenta el motivo por el cual no quiere someterse a este reconocimiento exterior, ojo, es un reconocimiento exterior de la persona, de signos visibles que puede tener, él debe fundamentar por qué no quiere ser sometido a ese reconocimiento.
si no existe una razón fundada por la cual la parte no quiere ser sometida a ese reconocimiento personal, el juez le intimará y le va a decir, bueno, listo, yo no puedo obligarte a que te sometas a este reconocimiento porque yo necesito, uno de los presupuestos para que se haga este reconocimiento es que vos apruebes, que vos te sometas voluntariamente. Pero si no lo querés hacer y no existe una razón fundada, entonces sencillamente se generará una presunción judicial en tu contra. Entonces, siempre cuando tiene que ver con la persona, ustedes tienen que tener en cuenta lo que enmarca y establece la Constitución Nacional en cuanto a la violación de la intimidad, el respeto a la intimidad de las personas. Entonces, por eso es que es de vital importancia que para que se haga un reconocimiento de persona que tiene que ver con signos exteriores o visibles, se necesite el visto bueno, por llamarlo de alguna manera, de la persona que será sometida, porque esta no puede ser obligada bajo ningún sentido. Ahora, es diferente cuando su señoría indefectiblemente necesita alguna comprobación de alguna situación que implique colaboración de la parte, que por ejemplo puede ser en el caso de algún examen de ADN, ¿sí? Ustedes saben de que en el marco del fuero civil tenemos también reconocimiento de filiaciones, no solamente tiene que ver en el ámbito de la niñez, sino que también en el ámbito civil se pueden dar reconocimientos. También podemos tener el examen de personas que dicen ser sordas, que no saben darse a entender o a escribir. Tenemos, por ejemplo, juicios de insanía, en donde indefectiblemente las personas deben ser sometidas a una comprobación médica o científica. ¿Por qué? Porque es la esencia del juicio. Su señoría indefectiblemente para poder resolver necesita. Entonces, por lo tanto, es distinto a un reconocimiento de persona con signos exteriores o visibles. ¿Por qué? Porque eso será una prueba más, ¿sí?, de todo el caudal probatorio que se está desarrollando en el marco del proceso. Sin embargo, cuando es de vital importancia y trascendental, como una prueba de ADN, como un examen a un presunto insano o a una persona sorda, entonces ahí estamos ante otra situación, porque ahí sí, indefectiblemente, para que su señoría pueda resolver, necesita la realización de esa comprobación científica con relación a la parte que está litigando. Artículo 370. ¿Quién puede leer, por favor? A ver, Janina, ¿puedes leer artículo 370? Artículo 376. Los gastos que demande la diligencia serán de cuenta del que la ha pedido o a cargo de ambas partes, si hubiere sido ordenada de oficio. Gracias, Janina. Claramente el artículo 370 nos habla de los gastos de la diligencia. Todo esto implica siempre gastos, entiéndase, honorarios del profesional, gastos en el que debe incurrir el técnico científico que realice este tipo de pruebas. Ahora, el artículo 366, ustedes ya saben que la regla general es clarísima. La parte que solicita se hace cargo, sin perjuicio de que después pueda repetir lo pagado, pueda reembolsarse lo que gastó, siempre y cuando esta parte haya salido victoriosa. Ahora, si es que lo solicita su señoría, ustedes también saben de que ambas partes deben compartir esos gastos. Y luego, obviamente, a las resultas del juicio también, la parte vencedora podrá reembolsarse y repetir lo pagado con relación a la parte perdidosa. Artículo 371. Vamos a entrar en la prueba de informes. A ver, María Soledad, ¿puedes leer, por favor? Sí.
Artículo 371. Procedencia. Los jueces podrán, de oficio o a petición de parte, requerir informes a las oficinas públicas, escribanos con registro o entidades privadas. Con el artículo 371 comenzamos lo que son las pruebas de informes. ¿Cuál es la procedencia de las pruebas de informes? Claramente el artículo 371 dice, los jueces podrán de oficio o a petición de parte requerir informes a las oficinas públicas, escribanos con registro o entidades privadas. La prueba de informes es aquella prueba de la cual se allegan al proceso datos preexistentes que ya obran en archivos o registros de oficinas públicas o privadas o en escribanías con registro, obviamente escribanos con registro, que hayan elaborado o que hayan estado presentes en el marco de un acto jurídico. ¿Cuál es el objeto? El objeto de las pruebas de informe no está dirigida a realizar averiguaciones, sino que la prueba de informe tiene que ver con constatar. Por medio de las pruebas de informe se constata y se obtienen datos anteriores al juicio. Nosotros no queremos hacer averiguaciones, queremos constatar que lo que se está diciendo en el marco del proceso es así. Por eso solicitamos la colaboración de entidades públicas, por eso solicitamos la colaboración de entidades privadas, por eso solicitamos la colaboración de escribanos. ¿Para qué? Para constatar lo que nosotros estamos debatiendo en el marco de un proceso. ¿Cómo se realiza el pedido de informes? El pedido de informes se diligencia mediante oficio. El juez libra oficio, ya sea a la entidad pública, a la entidad privada, al escribano con registro. Generalmente se realizan en dos copias. Una copia queda en el expediente judicial, obviamente las otras copias llevamos hasta la oficina, una nos reciben, se pone el cargo, la otra obviamente la dejamos en la institución, luego volvemos hasta el Poder Judicial, presentamos nuestro oficio diligenciado a los efectos de que el juez corrobore que nosotros estamos instando al diligenciamiento de las pruebas. Recuerden que las partes son las que tienen la carga de poder instar al diligenciamiento de las pruebas. Si soy yo la que necesito que con ese informe que pidieron en el registro público, en el registro del automotor, en Catastro Nacional o en la oficina de un notario y escribano público, si soy yo la que está necesitando que se constaten situaciones que yo manifesté en el marco del proceso, yo debo diligenciar e instar a que eso se realice. ¿Por qué? Y vamos a ver en artículos siguientes, porque también tenemos plazo. Porque si nosotros no lo hacemos en plazo, sencillamente después caducará la prueba para nosotros y no vamos a poder realizar otra vez pedido de informes. Por eso es que es siempre de vital importancia que nosotros podamos instar. Tengo que decirles que ahora, en lo que es Asunción, como todo tenemos de manera electrónica, entonces nos facilita muchísimo a los abogados. ¿Por qué? Porque el oficio ya es electrónico. Entonces ustedes no se imaginan la alegría que nos genera eso. ¿Por qué? Porque electrónicamente el juzgado ya envía a algunas instituciones que también ya tienen ese servicio electrónico. Entiéndase, por ejemplo, identificaciones de la Policía Nacional, Dirección General de los Registros Públicos, Dirección de Automotores. Ya hay muchas instituciones que a la fecha ya tienen el sistema electrónico. Entonces, ¿en qué nos están ahorrando a nosotros los abogados? Es muchísimo. ¿Por qué? Porque antes, encima que teníamos que esperar que salga nuestro oficio, formato papel, teníamos que fotocopiar, pedir al actuario que nos autentique, irnos nosotros hasta la mesa de entrada de la institución correspondiente, dejar una copia en la institución, que nos pongan el cargo en la otra, volver a la secretaría del juzgado y presentar el oficio diligenciado.
Ahora, sin embargo, ya se libra electrónicamente en la mayoría de las instituciones. Obviamente, en aquellas instituciones en las que no tienen todavía este servicio, lo tenemos que hacer de la manera en la que les comenté que se realiza. Ahora, ¿cuál es el valor de esos informes que se recibe en el marco del expediente? Obviamente, cuando los informes provienen de oficinas públicas, entiéndase que son funcionarios públicos los que realizan ese informe, también tienen el valor de instrumentos públicos, porque provienen de, valga la redundancia, de funcionarios públicos, de instituciones públicas. Por lo tanto, el valor que se le da a ese informe es lo que corresponde con relación a los instrumentos públicos. Sin embargo, cuando tenemos informes de entidades privadas, créanme de que eso queda muy sometido a la sana crítica de su señoría, en el sentido de que, en el sentido de apreciar la prueba. Tiene que ver mucho con la envergadura de la entidad privada, con el honor y la reputación que goza esa entidad privada, a los efectos de que, su señoría pueda valorar esa prueba. Entonces, la diferencia que tenemos es que la respuesta de una institución privada, de un informe elaborado por funcionarios públicos, es de instrumento público. Sin embargo, aquellos informes que son emitidos por entidades privadas, de acuerdo a la solvencia y el prestigio de esa entidad privada, creará su señoría, de acuerdo a la sana crítica, la valoración que le da a esos informes. Artículo 372. Rosarito, ¿puedes leer, por favor? Artículo 372. Materia de los informes. Los informes deberán versar sobre hechos concretos, claramente individualizados, controvertidos en el proceso, relativos a actos o hechos que resulten de los registros contables, documentación o archivo del informante. Asimismo, podrá requerirse a las oficinas públicas la remisión de expedientes, testimonios o certificados relacionados con el juicio. Cuando el requerimiento fuere procedente, el informe o remisión de los documentos solicitados solo podrá ser negado si existiere justa causa o por razón de reserva o secreto, circunstancia que deberá ponerse en conocimiento del juzgado dentro de 5 días de recibido el oficio. De esta manera se tramita el pedido de informes. Materia de los informes. ¿Qué es lo que se debe pedir a la institución pública o privada que informe? Los informes deberán versar sobre hechos concretos, claramente individualizados, controvertidos en el proceso, relativos a actos o hechos que resulten de los registros contables, documentación o archivo del informante. Asimismo, podrá requerirse a las oficinas públicas la remisión de expedientes, testimonios o certificados relacionados con el juicio. La materia de los informes tiene que ver con lo que se está debatiendo en el marco del proceso. Tiene que ser pedido de informe concreto. No tienen que ser ambiguos, no tienen que ser vagos, no tienen que ser oscuros. Tiene que ser pedido concreto con relación a hechos o actos, o con relación a informes contables, o con relación a expedientes determinados que obran en esas instituciones y que nosotros necesitamos corroborar. Ojo, nosotros por medio de los informes lo que estamos haciendo es corroborar hechos, datos, documentos, situaciones que ya se están debatiendo en el marco del proceso. Por medio de la prueba de informes no se puede utilizar la prueba de informe en el caso de que la parte haya omitido algún tipo de diligenciamiento probatorio y quiera subsanar con la prueba de informe esa negligencia en la cual ésta incurrió. El pedido de informe solamente constata. ¿Por qué? Porque es complementaria, porque es sucedánea, porque es subsidiaria. Entonces,
queremos constatar ¿qué? Queremos constatar archivos, contabilidad, documentos, expedientes que ya obran en esas instituciones. Dice el último párrafo, cuando el requerimiento fuere procedente, el informe o remisión de los documentos solicitados solo podrá ser negado si existiere justa causa o por razón de reserva o secreto, circunstancia que deberá ponerse en conocimiento del juzgado dentro del 5º día de recibido el oficio. La institución, ya sea pública o privada, si es que no va a informar por algún impedimento de reserva que tenga, debe informar al juzgado. ¿Tiene un plazo? Tiene un plazo de 5 días. En el plazo de 5 días debe informar la negativa a rendir informe esta institución pública, privada o este escribano con registro a quien se le haya solicitado informes. Es de vital importancia que se cumpla el plazo de 5 días. ¿Por qué? Porque obviamente la parte que está interesada en recibir esos informes, si es que no lo presenta la institución pública o privada o el escribano con registro, va a pedirle a su señoría que vuelva a reiterar el oficio. Y su señoría probablemente reitere el oficio y vuelva a pedir por segunda vez a la institución. Entonces, para que el juzgado sepa el motivo por el cual esta institución no está informando o no va a informar, y también para que quede constancia de que no por negligencia de la parte la institución no ha informado, sino que porque existe una reserva y una negativa fundada de informar, por eso es de vital importancia que la institución informe esa negativa. Ahora, ¿cómo la institución sabe que tiene el plazo de 5 días para poder decirle al juez, sabes que no puedo informarte por esto? Porque claramente en el oficio que se le remite se le menciona esta situación. Entonces, a la institución se le menciona el plazo que tiene para informar, como así también en caso de que no lo pueda informar por alguna reserva, también se le menciona el plazo que ellos tienen para informar al juzgado que no, o sea, que poseen una negativa de prestar ese informe por el motivo que ellos fundamentarán en el escrito correspondiente. Artículo 373, a ver, Raquel, ¿puedes leer, por favor? Sí, profe. Sustitución de otro medio probatorio. No será admisible el pedido de informe que manifiestamente tienda a sustituir otro medio de prueba que específicamente corresponda por la ley o la naturaleza de los hechos controvertidos. El artículo 373 nos habla de la sustitución de otro medio probatorio. No será admisible el pedido de informe que manifiestamente tienda a sustituir otro medio de prueba que específicamente corresponda por la ley o la naturaleza de los hechos controvertidos. Por ejemplo, una prueba testimonial, una prueba pericial, lo cual no obsta en el marco del proceso porque la parte por negligencia no lo hizo. No podemos sustituir esas pruebas por medio de un informe. Porque, ojo, que el carácter de la prueba de informe, ¿cuál es? Es complementaria, es subsidiaria, es para constatar situaciones, no para realizar averiguaciones. Entonces, no podemos sustituir otros medios probatorios que por negligencia nuestra no lo hemos desarrollado o diligenciado o sustanciado en el marco del proceso por medio del pedido de informes. Porque no va a correr, el juez les va a rechazar. El pedido de informes es para corroborar, por ejemplo, si yo digo que yo soy propietario de la finca número tal, del distrito de tal lugar, por lo que solicito a su señoría que libre oficio y pida informe a la Dirección General de los Registros Públicos a los efectos de que constate de que soy propietario. ¿Por qué? Porque se me
perdió el título, no tengo en mi poder ahora mismo, pero necesito que usted corrobore. Claro que el juez va a enviar un oficio a la Dirección General de los Registros Públicos para corroborar. O, por ejemplo, para corroborar las condiciones de dominio, para corroborar la interdicción de las personas. Por ejemplo, las dimensiones, envía a la Dirección de Catastro o a la Dirección de Automotores o todas las instituciones públicas o privadas que puedan informar en el marco de una situación. ¿Para qué? Para constatar. Constata una situación que yo estoy manifestando. No puede sustituir otros medios probatorios, que yo no los realicé por negligencia mía en el marco del periodo probatorio del proceso. Artículo 374. A ver, María Belén, ¿puedes leer, por favor? María Belén, ¿estás? No, no está. Karina, ¿puedes leer, por favor? Sí, profe, te leo. ¿Me puedes repetir el artículo? 374. Plazo para la contestación. El pedido de informe o la remisión del expediente deberá ser cumplido dentro del plazo máximo de 10 días, salvo que la providencia que lo ordenase hubiera fijado otro plazo, en razón de la naturaleza del juicio o de circunstancias especiales. En ese oficio que el juez remite a la institución pública, privada o al escribano con registro, le menciona claramente que debe presentar un informe en el plazo máximo de 10 días. ¿Puede su señoría disminuir ese plazo de 10 días? Claro que sí, de acuerdo a la naturaleza del juicio, de acuerdo a la urgencia. Entonces, la institución privada sabe, pública, privada, sabe que tiene plazo de 10 días para informar. Como así también en ese mismo oficio le menciona a la institución de que en el caso que tenga una negativa de informar, lo debe hacer en el plazo de 5 días. ¿Por qué es importante que se mencione en el oficio el plazo que tiene la institución pública o privada para informar en el marco del proceso? Es para que la parte que está interesada en ese informe que debe provenir de esa institución y que se puedan constatar hechos, sencillamente sepa el plazo que tiene la institución. ¿Para qué? Para volver a pedir la reiteración del oficio en el caso de que la institución no cumpla. Porque tengo que decirle, chicos, de que es habitual de que las instituciones no cumplan en el plazo. Ahora, con el tema de los expedientes electrónicos ha mejorado muchísimo. Ha mejorado muchísimo. Incluso tengo expedientes en los que en el mismo día la institución ha informado. Pero también existen otras instituciones que tardan un poco. Por ejemplo, el registro del estado civil de las personas es una institución que demora en informar. Identificaciones de la Policía Nacional hoy ya tiene el sistema electrónico, informan enseguida. Entonces, de acuerdo a la institución que nos toca, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Y dice aquí, el pedido de informe o la remisión del expediente deberá ser cumplido dentro del plazo máximo de 10 días, salvo que la providencia que lo ordenase hubiere fijado otro plazo, en razón de la naturaleza del juicio o de las circunstancias especiales. Regla general es que sean 10 días. Si no son 10 días o si no es 10 días el plazo que se le otorga a la institución pública, privada o a los escribanos con registro para que informen, entonces será otro plazo que su señoría puede establecer claramente, puede ser menor. Ahora, pueden producirse también supuestos. ¿Qué supuestos? Que en la institución se nieguen a recibir el oficio. Puede pasar, por ejemplo, que no conteste la institución o que lo haga de manera extemporánea. Puede también ocurrir muchas veces que conteste en forma evasiva o insuficiente y que la contestación o el informe que remitan no sea claro, sea vago y no nos sirva. Entonces, el retardo injustificado de las instituciones importa desacato. Eso vamos a leer en el 375. Es importante. ¿Por qué es importante también mencionar eso en el oficio? En el oficio no solamente se le menciona a la institución, ustedes tienen
10 días para informarnos. En caso de que ustedes no informen en 10 días, usted bajo apercibimiento de incurrir en desacato, en virtud del artículo 375. También se le menciona en el mismo oficio que en el caso que no puedan informar, tienen el plazo de 5 días para fundamentar por qué no están informando. Entonces, todos esos datos se les menciona a las instituciones a los efectos de que éstas estén al tanto de las consecuencias en las que podría incurrir su demora, en las que podría incurrir su retardo, en las que podría incurrir un informe insuficiente o deficiente. Entonces, artículo 375. A ver, César, ¿puedes leer, por favor? Artículo 375, retardo. El retardo injustificado importará desacato. Claramente, los supuestos que les manifesté pueden ser. Muchas veces ocurre que no quieren recibir el oficio en las instituciones privadas. En las instituciones públicas reciben sin ningún inconveniente. Pero en las instituciones privadas muchas veces, espera un poco, le voy a preguntar a mi jefe. No, espera un poco, le voy a preguntar a mi director. No, espera un poco, no sabes que no te puedo recibir. Porque ya ven el membrete del Poder Judicial y ya no quieren recibir. Entonces, es una posibilidad. Otra posibilidad de un supuesto de retardo es que obviamente presenten de manera extemporánea el informe. Otra situación que se puede dar es que la contestación de ese informe sea de una manera insuficiente, que al final no nos sirva, que sea vaga, que sea oscura, que sea insuficiente, que sea incompleta. Entonces, ojo con estos supuestos. ¿Por qué? Porque claramente se pueden marcar en el artículo 375, que claramente dice el retardo injustificado importará desacato. No solamente cuando estamos hablando del retardo, sino que también cuando hablamos de informes insuficientes, informes vagos, informes oscuros, todo eso podemos enmarcar en el marco de la desobediencia a la autoridad. ¿Por qué? Porque si la institución pública o privada en verdad no tiene algún justificativo de reserva profesional o de reserva de la información, debe informar al Poder Judicial. Entonces, de todo esto va a estar informada la institución pública, privada o el escribano. Así es que ellos tienen absoluto conocimiento de las consecuencias que puede tener el informe que ellos van a librar al Poder Judicial. Artículo 376, Gustavo, ¿puedes leer, por favor? Sí, profe. 376. $376. Reembolso de gastos. Las entidades privadas que no fueren parte en el proceso podrán solicitar el reembolso de los gastos que han debido efectuar para producir el informe, cuyo monto será fijado por el juez previa vista a las partes y a cargo del oferente de la prueba. En este caso, el informe deberá presentarse por duplicado. La apelación que se dedujere contra la respectiva resolución tramitará en expediente separado. Puede ser que esos informes se soliciten a las entidades privadas y que a la entidad privada le genere un gasto la elaboración de ese informe. A eso se refiere el artículo 376. Las entidades privadas que no fueren parte en el proceso podrán solicitar el reembolso de los gastos que han debido efectuar para producir el informe, cuyo monto será fijado por el juez previa vista a las partes y a cargo del oferente de la prueba. El oferente de la prueba, el que realizó ese informe, la entidad privada que realizó ese informe, presenta el informe, obviamente, a la Secretaría del Juzgado
en duplicado y también le presenta al juez en los gastos en los que incurrió. De esos gastos en los que incurrió se le corre traslado al que solicitó esa prueba. ¿Para qué? Para que pueda opinar con relación al monto, pueda decir sí, me allano, estoy de acuerdo, o que pueda decir no, me parece mucho. ¿Para qué? Para que el juez después, cuando resuelva, porque es el juez el que debe establecer el monto del gasto, el reembolso del gasto a esta entidad privada, entonces pueda evaluar si es que la parte que pidió se allanó o no al monto de los gastos que dice la entidad privada en la que incurrió. Entonces, en este caso, el informe deberá presentarse por duplicado, claro, porque un informe queda en nuestro expediente principal y el otro informe quedará en el expediente en el cual se tramitará por cuerdas separadas con relación al reembolso de los gastos de esta entidad privada. ¿Por qué? Porque una vez que su señoría emita la resolución por la cual establece el monto del reembolso de los gastos que se le tiene que hacer a la entidad privada, y si una de las partes no está de acuerdo, entiéndase, la entidad privada o la persona que debe pagar, esa resolución se puede apelar. Y para que no afecte nuestro proceso principal, nuestro juicio principal, por eso claramente dice en la última parte del artículo 376, la apelación que se dedujere contra la respectiva resolución tramitará en expediente separado. Entonces, puede que la entidad privada incurra en gastos para elaborar ese informe. Entonces, en ese caso, le presenta no solo el informe a la Secretaría del Juzgado, sino que presenta también los gastos en los que incurrió. Y esos gastos se le corre traslado, se le corre vista a la otra parte, que emitirá su opinión al decir, estoy de acuerdo, sí, abonaré, reembolsaré esos gastos, o no estoy de acuerdo por este motivo. Resuelve su señoría por medio de una resolución cuál es el monto que se le debe reembolsar a la entidad privada. Y esa resolución que establece el monto es susceptible de apelación, lo que significa que si una de las partes, sea la entidad privada o sea el que solicitó ese informe, apela, eso no interferirá en nuestro proceso principal porque se tramitan por expedientes separados. Artículo 377. A ver, Rubén, ¿puedes leer, por favor? Rubén Darío Gamarra. No está. Arturo, miren chicos que yo, todo lo que no está, después no se quejen. Eso es lo único que les digo. Arturo, voy a leer, por favor. Artículo 377, caducidad. Si vencido el plazo fijado para contestar el informe, la oficina pública o entidad privada no lo hubiere remitido, se tendrá por desistida de esa prueba a la parte que la pidió, sin sustanciación alguna, si dentro del 5º día no solicitare la reiteración del oficio. ¿Por qué es importante que la parte siempre esté pendiente del plazo que le da el juez a la institución pública, privada o escribano con registro para que presente el informe? Porque cumplido el plazo, si les dio 10 días, no informó a los 10 días, a partir del día siguiente, la parte interesada en ese informe tiene el plazo de 5 días para poder pedirle de nuevo al juez que le reitere, que se le envíe otro oficio a esa institución a los efectos de que brinde informe. Si yo, parte interesada, se transcurrió el plazo de 10 días o el plazo que estableció su señoría para que esta institución informe y no lo hizo, y yo, dentro de los 5 días posteriores a la fecha en que feneció el plazo que tenía la institución para informar, no pedí una reiteración de oficio, sencillamente caduca la prueba para mí, porque ustedes deben tener en cuenta que siempre las partes tenemos que demostrar interés en el diligenciamiento de las pruebas. Tenemos 5 días, dentro del 5.º día
teniendo en cuenta el fenecimiento del plazo que le otorgó su señoría a la institución pública, privada o al escribano público, para que nosotros podamos pedir la reiteración del oficio. Caso contrario, caduca la prueba para nosotros y no vamos a poder volver a solicitar que se reitere el oficio si es que transcurrieron los 5 días que establece el artículo 377 del Código Procesal Civil. Artículo 378. Carmen, ¿puedes leer, por favor? Sí, profe, ya te leo. 378. Impugnación por falsedad. Sin perjuicio de la facultad de la otra parte de formular las peticiones tendientes a que los informes sean completos y ajustados a los hechos que deben referirse. En caso de impugnación por falsedad, se requerirá la exhibición de los asientos contables o de los documentos y antecedentes en que se fundare la contestación. Puede ocurrir de que la institución informe, porque acá estamos hablando de la falsedad. Claramente el artículo 378 dice impugnación por falsedad, sin perjuicio de la facultad de la otra parte de formular las peticiones tendientes a que los informes sean completos y ajustados a los hechos a que deben referirse. En caso de impugnación por falsedad, se requerirá la exhibición de los asientos contables o de los documentos y antecedentes en que se fundare la contestación. Cuando nosotros hablamos de falsedad, la falsedad ideológica o la falsedad intelectual, tenemos que decir que son aquellas en las que el informe puede estar con un membrete oficial, pero el contenido de ese informe es lo que a nosotros nos genera dudas. El documento es auténtico por su forma, pero en su aspecto externo, pero el contenido es lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención, porque puede ser total o parcialmente falso. Entonces, ahí donde nosotros tenemos la oportunidad de plantear un incidente, de impugnar por falsedad ese informe que emitió la institución, que si bien externamente es auténtica, porque viene con membrete, viene con sello, viene con el encargado oficial de la institución a presentar, pero el contenido no condice a la verdad. ¿Qué podemos nosotros solicitar en el marco de ese incidente de impugnación de falsedad? Podemos solicitar que se exhiban los asientos contables, que se exhiba, por ejemplo, si tiene que ver con el registro público, el plano manzanero, si tiene que ver con la Dirección General del Estado Civil de las Personas, que se exhiban los libros de actas donde se realizaron las inscripciones de nacimientos, de funciones, matrimonios, si es el registro del automotor, también que nos exhiban todos los antecedentes, todos los archivos. Es, en caso de duda con relación al contenido de ese informe, que si bien externamente es original, pero el contenido es total o parcialmente falso, entonces nosotros tenemos la oportunidad de impugnar por falsedad ese informe y pedir por medio de esa impugnación que se tramitará a través de un incidente de impugnación por falsedad, solicitar que se arrimen los asientos contables de archivos antecedentes de esa institución a los efectos de corroborar de dónde sacó esa información que plasmó en ese informe. Entonces, en caso de duda con relación al contenido del informe, podemos impugnarlo por falsedad. Obviamente, ese incidente de impugnación por falsedad se tramitará por cuerda separada. Con esto, chicos, terminamos esta lección. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda que tengan?